En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, amigo, hermano y hermana. Estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos. Estamos estudiando el ministerio del heraldo, del predicador enviado antes que Jesucristo apareciese como Mesías. Como era costumbre en la antigüedad que los reyes, cuando visitaban a ciudades importantes, enviaban sus heraldos para que el pueblo estuviera apercibido y preparado para la venida del rey. Eso es importante entenderlo porque Cristo fue enviado a este mundo para salvar el mundo a través de su sacrificio en la cruz. Y su venida era tan importante que fue necesario enviar también un heraldo. Ya estaba en el Antiguo Testamento profetizado la venida del heraldo que anunciaría la venida del Mesías de Israel. Solo que en este caso el ministerio de Juan fue un ministerio muy singular. Se suele predicar y hacer los anuncios más importantes en las plazas de las ciudades. La plaza central principalmente, y toda la gente sale de sus casas y se reúne alrededor del heraldo para escuchar las noticias más importantes. Juan anunció la venida de Cristo en un lugar desierto, en las orillas del río Jordán. Y tan poderosa era su predicación que la gente acudía a Juan. Y el mismo Espíritu actuó en la mente y en el corazón de las personas que tenían una expectativa de la venida del Rey, de la venida del Mesías. Y el mensaje de Juan era un mensaje sencillo. Juan les anunciaba el Evangelio, que significa las buenas noticias. Porque Dios siempre ha tenido buenas noticias para con los hombres. En este caso, la venida de Cristo era una noticia agradable, buena, maravillosa, una noticia de liberación y de redención para la raza humana. Así que Juan clamaba en el desierto, y el Espíritu Santo movía a las personas para que fueran al desierto, y las personas se arrepentían, porque el mensaje de Juan era: arrepentíos, convertíos, creed al Evangelio, preparad los caminos para el Señor. El que viene tras de mí es más poderoso que yo, anunciaba este heraldo. No soy digno ni siquiera de, encorvado, desatar la correa de su calzado. Yo apenas alcanzo a bautizarlos en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este era el anuncio de Juan. Hablaba de Cristo. Manifestaba a Cristo en sus palabras y predicaciones. Y la gente de buen corazón, la gente que tenía expectativa,
de la venida del Mesías, la gente que reconocía que tenía que humillarse, que reconocía sus pecados, entonces venía Juan, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Pero no todos creyeron el mensaje del heraldo. La élite religiosa del pueblo de Israel, los gobernantes que eran el miembro del concilio, la casta sacerdotal, los fariseos y los escribas que estaban siempre interpretando la ley, todos ellos no creyeron el mensaje del heraldo, aunque no podían ignorar que todo mundo salía a oír a Juan y multitudes se bautizaban. Ellos se acercaron en algunas ocasiones, pero no para creer el mensaje del heraldo, sino para averiguar, por simple curiosidad, pero no creían que este heraldo fuera ciertamente un profeta que viniese de parte de Dios. Rechazaron el mensaje de este heraldo de Juan, como más tarde rechazarían el mensaje de Jesucristo. No creyeron en el mensaje de Juan, no creyeron que Juan fuera un profeta enviado por Dios, como más tarde tampoco creyeron de que Jesucristo era un profeta enviado por Dios y que era el mismo Mesías, el Rey de Israel. Ellos tenían endurecido su corazón, no estaban dispuestos a escuchar, no estaban dispuestos a creer y mucho menos estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados. Y Juan, por el Espíritu, sabía esto. Y les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque ellos en verdad no se arrepintieron, ni en el ministerio de Juan, ni tampoco en el ministerio de Jesús. Juan no hizo ningún milagro, pero era un hombre poderoso en el Espíritu. La gente lo escuchaba de buena gana. Las palabras que él pronunciaba eran palabras ungidas. Él estaba ungido. Él había sido lleno del Espíritu Santo desde niño y su predicación era poderosísima. De tal manera que la gente confesaba sus pecados y se arrepentía y pedía consejos a este heraldo, a este que proclamaba la venida del Mesías. Y en el verso 4 dice que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y la gente salía a él de las provincias de Judea y de todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando todos sus pecados. Era así como el pueblo se estaba preparando para cuando viniera Jesucristo. Entonces Cristo encontrara un pueblo preparado, un pueblo con el corazón abierto para recibir sus enseñanzas. Era así la manera que Dios hizo, anunciando la venida de su Hijo Jesucristo
por labios de este heraldo llamado Juan. Luego se describe que Juan era un hombre sencillo, no era un hombre que estaba en los palacios. Cristo preguntó ¿a quién saliste a ver en el desierto? ¿A un hombre de ropas delicadas? Pues los hombres de ropas delicadas están en los palacios. Pero ¿a quién visteis en el desierto? Y entonces habló de Juan, de su carácter, de su persona y de su ministerio, diciendo que de lo de nacido de mujer, nadie era tan importante y grande como Juan. Y él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. También dijo que Cristo era antes que él, hablando ciertamente de la divinidad del Señor. Pero no creyeron, rechazaron. Siempre en cualquier parte hay gente sencilla, gente de corazón humilde, gente sin pretensiones y sin orgullo. Estas personas están más aptas para escuchar el mensaje de Dios. Pero la casta religiosa privilegiada, la casta que tenía ciertamente los primeros puestos en el estrato social del pueblo de Israel, estos rechazaron a Juan, no creyeron en Juan. Y Juan lo sabía, y por eso les decía generación de víboras. Y también les anunciaba que ya el hacha estaba puesta en la raíz de los árboles que no daban fruto dignos del arrepentimiento. Y estos hombres, estos sacerdotes, fariseos, escribas y los miembros del Sanedrín que se atrevieron a salir de Jerusalén e ir a ver a Juan, regresaron sin haberse bautizado, sin haberse arrepentido, y no creyeron en el ministerio de Juan y le rechazaron como profeta. Pero este hombre anunció la venida del Mesías. Y en el verso 9, Marcos dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No da muchos detalles Marcos, pero encontramos detalles en los otros evangelios respecto al bautismo de Jesús. Juan lo anunció diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya esto era una revelación bastante avanzada, porque anunciaba el propósito por el cual Cristo fue enviado al mundo. Cuando se dice que es el Cordero de Dios, significa que Jesús había sido designado de Dios para tomar nuestros pecados sobre sí y morir por los pecadores. Así pues, así fue bautizado Jesús. Juan ciertamente no quería bautizarle al ver la dignidad
y la grandeza del Mesías. Pero el Señor le dijo, deja, todo esto está escrito y tiene que cumplirse. Deja pues que toda justicia se cumpla. Y entonces Juan bautizó a Jesús. Y cuando subió del agua, dice la Biblia que Jesús oró y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de una paloma y posó sobre Jesús. Y el Espíritu lo impulsó al desierto, y en el poder del Espíritu y preparado por el Espíritu en un ayuno de 40 días, Jesucristo regresó a la ciudad de Nazaret, donde se había criado, en el poder del Espíritu. Y todo el ministerio que Jesús ejerció, lo hizo en el poder del Espíritu, guiado por el Espíritu. Y todo lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Y cuando Jesús fue bautizado, entonces se anunció la complacencia de Dios y se anunció que Jesucristo era el que Dios había designado como Rey, como Señor y como Cordero que quitaría los pecados del mundo entero o de las personas que se arrepintieran. Y dijo, tú eres mi Hijo amado, y yo en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles le servían durante esos 40 días. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. Este es el principio del evangelio de Jesucristo, que consiste precisamente en el ministerio del heraldo que anuncia la venida del Rey, en el rechazo del heraldo que no creyeron en él los principales sacerdotes y la élite religiosa, y luego el bautismo de Jesús y la recepción del Espíritu Santo, para que se cumpliese el ministerio del Señor. Mañana, amados hermanos, vamos a continuar hablando de el principio del ministerio de Jesucristo, de cómo Cristo comenzó su ministerio siendo ungido. Lo espero mañana. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.